Por encajar muy rápido de lo que voy a hablar de la enfermedad de Alzheimer, todos la conocéis, pero 4 conceptos muy rápidos para centrar un poco lo que vamos a hablar. Es la primera causa de demencia, con todo lo que eso supone. Tiene una gran repercusión social, económica, sanitaria, y es una patología en aumento, sobre todo porque la edad cada vez está en aumento, y la edad es el factor principal para desarrollar Alzheimer. Lo que sabemos, lo poco que sabemos, es que se acumulan unas proteínas, es una proteinopatía, en la que se acumulan varias proteínas, entre ellas amiloide y tau, y estos acúmulos provocan daño neuronal con eventual muerte neuronal. Existe un periodo que puede ser largo, asintomático, durante el cual uno acumula proteínas que van haciendo un efecto tóxico, pero dependiendo de la reserva cerebral que cada uno tiene, que dependen bastantes cosas de esa reserva cerebral, pues el periodo asintomático puede ser mayor o menor. Cuando ya empieza a haber un deterioro funcional, pues empieza por el lóbulo temporal, que es por donde comienzan a depositarse las proteínas. Por eso, en el Alzheimer es típico comenzar por una falta de memoria. Es lo que la mayor parte de los pacientes se quejan cuando acuden al médico. Y ya progresivamente se va empezando a perder mucho volumen de cerebro, empieza a aparecer una atrofia evidente en la imagen y progresiva, que aunque tiene un predominio temporal ya afecta a todo el cerebro. Y en esta fase el paciente ya está en un estado de demencia, de dependencia y con muy pocas posibilidades de hacer una vida normal. Y desde luego no tenemos hoy ningún tratamiento que sea capaz de revertir la demencia. Cuando un paciente tiene una demencia, podemos en el mejor de los casos tratar de hacer que vaya lentamente, pero nunca devolverle a su periodo inicial. Y hay un punto en el que es difícil saber si uno está empezando a hacer una atrofia excesiva y por lo tanto tiene un Alzheimer, o ese paciente tiene una atrofia propia de la edad. Aquí tenemos un caso de un paciente de 60 años sin nada de atrofia. Este es un paciente sano también, pero de 80 años, donde ya empieza a ver estos huecos cerebrales de los ventrículos son más grandes, y los pequeños surcos que están prácticamente cerrados en la persona menor de 60 años empiezan a abrirse y empieza a predominar un poco más el líquido sobre el cerebro. Bueno, esto es normal, y donde empieza la enfermedad de Alzheimer, como os decía, es en el lóbulo temporal. Si os fijáis, el patrón de atrofia de este lóbulo temporal es más exagerado en esta fase, que todavía no tiene demencia, es lo que llamamos el deterioro cognitivo leve, donde el paciente de momento se queja solo de que tiene menos memoria de lo que él considera que es su memoria normal. Por otro lado, se nos añade otro factor de dificultad, y es que, como todo el mundo sabe también, no envejecemos todos igual, y de eso dependen muchos factores. Unos los llevamos puestos porque son genéticos y otros nos los vamos ganando pues a medida que tenemos hipertensión o que fumamos o que llevamos un estilo de vida X. Bueno, pues ¿eso qué quiere decir? Pues que cuando uno tiene 80 y tantos años, pues puede tener un cerebro habitualmente como el que veis aquí, donde ya existe una cierta atrofia, donde no es raro ver pequeñas lesiones, y esto en la clínica lo consideramos más o menos normal. Sin embargo, de vez en cuando aparece un cerebro como este, de 86 años, que se parece a un cerebro de 40 años. Y este no era Superman, no había hecho 3 carreras, era un señor normal. ¿Por qué? Pues por un conjunto de cosas, probablemente entre ellas estas que os leo aquí, pues ha conservado mejor su cerebro. Y esto de cara a la enfermedad pues tiene también su importancia, pero de cara a la estadística nos complica la vida, porque cuanto más mayores son los hombres, más diferencias en sus cerebros hay, a pesar de que no tengan una demencia. Entonces, es una dificultad añadida. ¿Y cuál es el papel de la neuroimagen? Bueno, pues como ya se apuntaba antes, uno de los objetivos más importantes es hacer un diagnóstico antes de la demencia, en lo que llamamos la fase de predemencia o la fase de deterioro cognitivo leve. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde van a ser eficientes los tratamientos, porque a un señor con demencia, si se le para la demencia, bueno, pues mejor que le siga, pero si podemos curar a un señor es cuando lo dejamos con una discreta pérdida de memoria y por lo menos retrasamos 5, 6 o 7 años su enfermedad. Claro, me diréis, bueno, 5, 6 o 7 años su enfermedad es un tratamiento paliativo y poco exitoso. A los 40 sí, pero a los 85 no, porque la esperanza de vida de un señor de 85 no son más de 5 años. Luego, si se le retrasa 5 años la enfermedad, probablemente se muera sin demencia, se morirá de otra cosa distinta. Por otro lado, hay que seleccionar bien los enfermos, no vamos a tratar indiscriminadamente a todo el mundo con pérdida de memoria porque A, no tendríamos dinero, B, estaríamos sometiendo a riesgos innecesarios a población normal.
¿Y qué datos disponemos? Pues disponemos de los datos clínicos, las medidas neuropsicológicas, lo que podamos entrevistar a la familia y al señor, y luego lo que llamamos biomarcadores, que van a ser fundamentales para el diagnóstico, como vais a ver, que son aquellos capaces de cuantificar cambios biológicos relacionados con la enfermedad, que nos van a ayudar a darle ese perfil, a identificar la enfermedad en cada fase. Y entre esos marcadores, pues aparte de la proteómica y la genómica, están los marcadores de imagen, que es de lo que os voy a hablar.